Alimento diario, serie, y será predicado este Evangelio del Reino. Título del volumen 1, El Reino de Dios, la desconexión de la creación. Autor, Pedro Dong. Semana 2, día domingo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 21 y 22. Hoy presentamos unidad perfecta, Dios y el hombre. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo habla de un misterio escondido por generaciones, que Dios reveló a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Efesios 3, versos 3 al 5. Los ángeles tampoco conocían ese misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Eso no está simplemente en el nivel de la creación de Dios. Ahora, ese misterio fue llevado a otro nivel, al nivel de Cristo y de la Iglesia, de la nueva creación. Lucifer creía que eso quedaría solamente en el nivel de la creación. Pensaba que Dios lo necesitaba a él para tratar con las criaturas y que eso duraría para siempre. No obstante, si ese hubiera sido el plan de Dios, Él no habría tenido que crear el tiempo, sino que podría permanecer en la esfera de la eternidad. Él creó el tiempo para algo muy superior. Dios no solo quería reinar sobre las criaturas, Él quería la nueva creación. El plan de Dios es obtener una nueva creación, y en esa nueva creación, Satanás no tiene nada que hacer, ninguna competencia o incumbencia. Él no puede dispensar la vida de Dios ni producir esa nueva creación. Solo Cristo puede hacer eso. Los ángeles no sabían de esto. Nosotros hoy tenemos una gran responsabilidad en el plan de Dios, porque el Evangelio que predicamos es el que produce esa nueva creación para Dios. Efesios 3, versos 3 al 8. Cuando salimos a las calles a orar por las personas, cuando hablamos con ellas sobre la palabra de Dios, o cuando dejamos en sus manos un libro que habla acerca del Evangelio del Reino, conectamos a las personas con Dios en el plano de la nueva creación. Ese es el efecto del Evangelio, de las inescrutables riquezas de Cristo. Ese misterio estaba escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Dios no reveló ese misterio en el plan de la creación. Eso solo fue revelado en el plan de la nueva creación, Señor Jesús, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús
nuestro Señor. Los principados y potestades son los ángeles caídos que se rebelaron y siguieron a Satanás. El reino de Dios existe de eternidad a eternidad. Entonces, Dios creó el tiempo. Génesis 1, verso 1. El objetivo de Dios al crear el tiempo y la creación era extraer de ella una nueva creación. Si el propósito de Dios hubiese quedado solo en la creación, sería demasiado superficial. El propósito eterno de Dios es mucho más noble y elevado de lo que pensamos. La corrupción de su creación por la caída del hombre no estorbó su propósito eterno. Dios creó a partir del Evangelio su iglesia, la nueva creación. Y esa nueva creación tendrá una relación totalmente diferente con el Creador. Por la fe en la palabra de Dios, su obra es realizada y la nueva creación es producida. El objetivo de la creación de Dios es extraer de ella la nueva creación. Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 20 y 21. Satanás no puede hacer eso, pero Cristo lo hizo. ¡Aleluya! Cristo no solo nos redimió como creación, sino que también nos hizo una nueva creación. Por su redención, Él nos limpió de las consecuencias malignas de la caída y por medio de la regeneración nos dio una nueva vida, la cual creó un nuevo hombre, una nueva creación. Señor Jesús, hoy Dios está trabajando para que seamos insertados en Él. Satanás jamás logrará hacer eso. La nueva creación y Dios serán uno. Lucifer quería estar sentado al lado de Dios, pero nosotros y Dios mismo seremos uno. ¡Qué maravilla! Querido lector, esta unidad no es algo que el hombre puede hacer. Solo el Espíritu puede hacer esta unidad. Por eso, limpiemos nuestra alma de toda impureza. El Behemoth y el Leviatán no deben tener lugar en la vida de la iglesia. Seamos puros, sencillos, transparentes, no guardando ninguna otra intención en el corazón. Estemos contentos donde el Señor nos ponga para servirlo. Busquemos solo lo que Dios nos dio, nada más que eso. Así juntos concluiremos el plan de Dios, entonces nosotros y Él seremos totalmente uno. El objetivo final de Dios es extraer de la vieja creación la nueva creación. Esa nueva creación, la iglesia, será la esposa de Cristo y se unirá definitivamente a Él, volviéndose los dos un solo espíritu. Señor Jesús, nadie separará más esa unidad. Juan vio eso en Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis, capítulo 21, versos 1 al 3. Hoy vimos una sombra de nuestra unión con Cristo. En la época de la Nueva Jerusalén, Dios y el hombre habitarán juntos, o mejor dicho,
como el Padre y el Hijo habitan uno dentro del otro, nosotros ahora habitaremos en el Hijo, que nos puso en el Padre. Es ese el tabernáculo de Dios con los hombres. Ese versículo, en la versión de la Biblia de Jerusalén, dice: y oí una fuerte voz que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá igual su morada entre ellos, y ellos serán igual su pueblo y él. Igual Dios con ellos, igual será su Dios. Apocalipsis 21:3, BJ. Nuestro Dios en la eternidad futura será diferente al Dios en la eternidad pasada, pues tendrá al hombre consigo. Él será conocido como Dios con ellos, o sea, Dios con los hombres. Mire qué maravilloso trabajo. Lucifer creyó que entendía a Dios, pero estaba equivocado. Dios es infinitamente superior a él. El plan de Dios es magnífico y perfecto. Señor Jesús, con la rebelión de Satanás y la caída del hombre, el universo fue desconectado de Dios. Lamentablemente, los elementos satánicos aún están en nosotros. Tenemos las mismas tendencias que precipitaron la corrupción y la caída de Satanás. Si permitimos que éstas crezcan en nosotros, eso puede estorbarnos. Y peor aún, puede ser un obstáculo para la iglesia y para la obra del Señor. Esta palabra tiene como objetivo establecer el reino de Dios. Ya estamos en el final de los tiempos. No tenemos más tiempo que perder. Que esta palabra nos alerte y limpie de toda la impureza que todavía puede haber en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma. No solo necesitamos arrepentirnos de los pecados graves que cometemos, sino también de las cosas que provienen de nuestra vida del alma, a pesar de que muchas veces no las consideramos graves, pero por todo lo que vimos en este mensaje, sí lo son. No muy graves. También necesitamos arrepentirnos de esas cosas de manera cabal, en polvo y ceniza. Así el Señor encontrará libertad en la iglesia y nos usará cada vez más. Señor Jesús. Jesús es el Señor. Pregunta para hoy: ¿cuál es el objetivo de Dios al crear el tiempo y la vieja creación?